concepto de chi es igual a energía. Entonces decimos chi igual a energía y listo. Pues sí, pero pues no. Porque bueno, feliz sábado para todos ustedes, o feliz día en que se esté publicando este video. Para mí es un placer acompañarlos en sus procesos de regreso a lo básico, y hoy vamos a ver el chi. ¿Sí? Entonces quedamos en el último capítulo, estábamos hablando, ¿sí? Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Del yin y el yang, ¿sí? Del 1 que origina el 2, y que dentro de ese 2 viene el número 3, y del 3 empiezan a generar las 10.000 posibilidades, por supuesto, que son conceptos básicos que debemos entrar dentro de la medicina tradicional china, por supuesto. Bien, entonces, el concepto del chi es interesante porque viene a formar ese famoso número 3. No es un concepto fácil de entender, ha dificultado bastante entenderlo porque acaparamos el concepto de chi es igual a energía. Entonces decimos chi igual a energía y listo. Pues sí, pero pues no, porque es mucho más complejo, por supuesto. Sí, el concepto de energía, pues uno tiene que entrar a visualizar desde Newton, pero vamos a pasar un poco por Einstein también, porque nos interesa mucho el concepto de Einstein. Bien, el concepto originalmente de chi, según Wang Yu en su texto Teoría de Canales, porque obviamente yo no invento nada en este canal, sí. El concepto es claro, es la unidad funcional, es la unidad más pequeña de vida, la unidad funcional que está presente en los ambientes, en los seres vivos, en los órganos, pero es la unidad funcional. Y hablando de unidad funcional, nosotros lo que entendemos por teoría celular, la unidad funcional viene siendo, pues hasta Virchow, estoy hablando de los años 50, ¿sí? La célula es la unidad funcional de la vida. Y pues sí, pero no, porque Einstein viene a revolver un poco la cuestión. Eso es la teoría un poco más de Newton, de los objetos y demás cosas, hasta donde ellos podían observar. Pero Einstein, a partir de los descubrimientos, estamos hablando de principios de 1900, empieza a hablar un poco acerca de la teoría de las partículas subatómicas. Entonces, los objetos están formados por... si hablamos de seres humanos, pues estamos formando seres humanos, estamos formados por órganos, tejidos, células, y hasta ahí llegamos, decimos la unidad funcional, pues es la célula, pero pues a partir de Einstein tenemos que esas células o esas partículas se empiezan a dividir en moléculas, las moléculas en átomos, y pensábamos que hasta ahí llegábamos, y el concepto de átomo todavía sigue siendo particularmente importante para Newton, pero para Einstein esa partícula que se llama átomo cada vez se va dividiendo un poco más, y entramos a un cuento que es la física cuántica, que es la teoría del estudio de las partículas subatómicas. ¿Listo? Entonces, el concepto que podemos llegar a hablar, porque estamos hablando de la unidad más pequeña, la unidad funcional presente en todos los ambientes, los órganos y los tejidos, pues tendríamos que hablar entonces que el concepto del chi se puede parecer mucho a un concepto de unidad funcional dentro de la teoría de la física cuántica que se llama biofotón. Entonces hablamos de biofotón, que tiene unas propiedades geniales, que tiene que ver y revuelve y toma la física de Newton y le dice: No, así no son las cosas, los principios físicos sí, muy bonitos y todo, pero hay cosas que ustedes no han estado viendo y que necesitamos, por supuesto, ver. ¿Listo? Entonces el concepto del chi en base a la unidad funcional de vida ha ido cambiando un poco dentro de la teoría de Newton, dentro de la teoría de Einstein, definitivamente es importante, pero si ustedes se dieron cuenta, el concepto que yo les había traído la última vez era el chi es lo que genera el movimiento entre el yin y el yang. Entonces yo les decía a ustedes que los órganos tienen un componente yin, tienen un componente yang, sí, tiene una propiedad yin, tiene una propiedad yang, y los dos tienen que estar en un equilibrio que no es estático, porque eso es lo que explica ese movimiento del yin y el yang, sino que es un principio más dinámico. Entonces uno va sobre el otro, se empieza a mover, ¿sí? Es como un carrito, no se va a quedar quieto. Entonces eso es algo importantísimo que tengamos en cuenta. Entonces quiere decir que lo que me genera el movimiento y lo que genera cambios entre el yin y el yang se llama chi, ¿sí? El concepto de chi. Entonces el chi es esa unidad funcional que nos permite hacer una interrelación entre el yin y el yang, ¿sí? De
los seres vivientes. Y el chi no solamente es un concepto físico, lo traemos en concepto físico, ya que estamos aprendiendo un poco de medicina china, pero es un concepto más cultural, ¿no? El chi está presente en el ambiente, en las cosas, en los animales, ¿sí? Entonces, ese es el famoso número 3 que les quería traer la semana pasada, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo porque dentro de la parte cultural, o más bien dentro de la parte de la medicina china, ¿sí? Porque el concepto chi es un concepto también cultural, que la medicina china lo ha adquirido el concepto, y eso es algo muy frecuente, que la medicina china adquiera muchos conceptos culturales, por ejemplo, de los ambientes, de las estaciones, a la parte corporal, y lo involucra en la parte corporal, ¿listo? Entonces eso es algo importante. El concepto del chi, el ideograma de chi que ustedes pueden observar, acá lo voy a colocar, ¿sí? La parte más inferior hace referencia al arroz, ¿sí? A un arroz que aparentemente está como liberando, en la parte más arriba del ideograma, está liberando, ¿sí? Un vapor, ¿ok? Ese es el concepto clásico de chi. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es el concepto de chi? Entonces, para entenderlo un poco corporalmente, ese concepto que ya lo estamos entendiendo en cuanto es la fuerza, lo podríamos decir fuerza más que energía quizá, ¿sí? La unidad funcional que permite el movimiento interrelacionado entre el yin y el yang de todos los eventos que pasan en la naturaleza al final y al cabo, ¿sí? Que eso es importante. Va un poco más allá si lo quiero traer un poco a la biología celular, ¿okay? Y a la biología celular es fantástico el concepto porque esta vaporera, ¿sí? O más bien el arroz que libera humo, que libera aire, pues uno dice, pues eso es chi. Entonces, ¿cómo lo interpretamos dentro de la tradición china o más bien dentro de la biología celular, que está vista un poco desde Occidente, como para que entendamos un poco? ¿Listo? Entonces tenemos que irnos un poco a un síndrome, hay un síndrome en medicina china que se llama insuficiencia del chi. La insuficiencia del chi es cuando tú estás sin energía, literalmente te sientes agotado, cansado. Yo camino unos pasos, unos metros y ya estoy muy cansado, no quiero hablar, estoy muy débil. Sí, eso es lo que se referencia en cuanto a la parte sindromática de una insuficiencia del chi en general. Entonces, ¿por qué traigo ese concepto? Porque es importante entender esto a lo que vamos a hablar de chi. Pues por todo el mundo diría, no, pues el chi es energía en el cuerpo. Pues sí, pero entonces tenemos que entrar a ver el concepto de energía en el cuerpo. Bueno, ustedes se acordarán por allá en primaria, pero tampoco, no mentira, en el colegio, en sus escuelas, en secundaria, bachillerato, que uno aprendía una cosa que se llama, iba a decir teoría de canales, ¿no? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo bien importante que se lleva a cabo en las mitocondrias y lo que produce es ATP, adenosín trifosfato. Es una molécula importante, la adenosín trifosfato, para todos los procesos celulares que se lleven de manera óptica. O sea, eso es el alimento de todas las enzimas que tenemos en el cuerpo, en esa pequeña célula, para que se lleve a cabo todo el proceso y todo el trabajo normalmente. Pero para que se produzca esa molécula, pues recordarán, porque en el ciclo de Krebs se producen 36 ATPs, creo que sí, ¿sí? Necesitamos dos cosas básicas. Uno, el arroz, o sea, la glucosa, ¿sí? La glucosa en la biología se necesita porque la glucosa entra a la célula y a través de un proceso que se llama glicólisis, ¿sí? La glicólisis descompone la glucosa y va a entrar a ese ciclo de Krebs. Listo. Sigamos. Y lo otro es ese vapor. Ese vapor hace referencia claramente al oxígeno, ¿sí? Al oxígeno. O sea, ¿qué necesitas tú para terminar formando ATP? Dos cosas, según la biología celular. Uno, lo que comes, la glucosa, y por otro parte, el oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que se necesita de manera importante. Entonces, este diagrama es muy bonito porque nos hace una referenciación y la manera como lo podemos acercar a la medicina occidental es esa. ¿Por qué no lo acaparamos directamente con energía? Porque vamos a darnos cuenta dentro de los videos que tengo de teoría básica que el chi tiene muchas otras funciones que son muy importantes, pero quiero que entremos a conceptualizar un poco el chi para que no nos vayamos perdiendo tanto, ¿sí? Entonces, el chi está presente en todo el organismo. El chi nos permite a nosotros hacer ese balanceo entre el yin y el yang de manera general y global. Por supuesto, el chi corresponde a esa energía o ese adenosín trifosfato que se va liberando, ¿sí? Que es una molécula importante que se basa en un nucleótido más 3 moléculas de fósforo, por supuesto, que están ancladitas, ¿sí?
que van a generar, por supuesto, todo el funcionamiento celular de manera global. ¿Listo? Entonces, eso es importante dentro de la teoría un poco más conceptualizada. Y creo que era básico para que nosotros fuéramos entendiendo ese concepto del chi, que a veces a nosotros nos cuesta muchísimo, muchísimo. A mí me costó mucho entenderlo. El concepto similar ha sido de energía, pero lo que les digo, o sea, hablar de energía uno tendría que hablar qué energías tenemos desde Newton, ¿sí? El concepto energético ha variado mucho porque desde Newton tenemos la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, la gravitacional, de alguna manera, que no acapara todo el concepto de chi, fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces el concepto de chi es un poco más global, pero en el cuerpo, hablando solamente del cuerpo, estamos haciendo referenciación un poco a esto. ¿Okay? Dentro de los ejercicios del Qigong o del Qigong, ¿sí? Que ellos dicen, no, yo movilizo el chi y qué se puede hacer, es algo muy terapéutico que uno, si lo aprendiera a hacer, es increíble porque uno lo trae en un momento de presencia, de conexión con el ser, ¿sí? De empezar a sentir su chi global por todo el cuerpo, el chi del universo, el contacto que yo tengo. Entonces es bien bonito y es bien importante, pero hay un ejercicio sencillo que podemos hacer ustedes dentro de su casa para sentir eso que es el chi, porque a veces es un poco complicado empezar a sentir el chi y es hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a Sintiendo el chi con Camilo. poner nuestros deditos así, vamos a ponerlos tensos, tensos, como si estuvieran liberando allá energía, ¿sí? Energía, y ya posteriormente, unos minutos, vamos a hacer un ejercicio, ya poniéndolos tensos unos con otros, ¿sí? Vamos a hacer un proceso muy sencillo, ¿sí? Para que ustedes empiecen a sentir ese concepto chi, que es bien bonito, es bien interesante, pero es lo que nos termina conectando a todos en el universo, al final del cabo, ¿okay? Y es esto, hagan esto, después de hacer esto un rato, y escríbanme en los comentarios qué fue lo que sintieron. Si llegaron conmigo y me acompañaron, este concepto de chi quizás la forma más sencilla de empezar a entenderlo un poco más. Dentro de la física cuántica, el manejo con biofotones. Y es bien interesante todos los estudios porque tienen que ver el movimiento del chi, inclusive con la intención curativa que tenemos con nuestros pacientes. Por eso es importante, adicionalmente a aprender la acupuntura, la técnica y demás, poder poner en nuestro corazón todas nuestras intenciones de curación para nuestros pacientes, para permitir que ese chi, visto desde el concepto occidental, newtoniano, cartesiano, o dentro del concepto de física cuántica, que podamos nosotros empezar a generar con una propuesta terapéutica, con una intención, ¿sí? Ese movimiento del chi a través del cuerpo y podamos tener unos mejores resultados, por supuesto. Espero que se lleven algo a su corazón y espero que estén aprendiendo cosas que de pronto uno dice, se me había olvidado, y pues a mí me pasó 2 años y medio y después yo decía, el chi, como que no. Bueno, espero que este video les haya servido de algo. Les mando un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Les mando que este chi se conecte a través de esa cámara. ¿Okay? Nos vemos, que les vaya bien, feliz sábado.